Muy buenas noches tengan todos y sean bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernaldita, abriendo siempre puertas para Cristo. Como cristianos católicos, participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo, debemos estar dispuestos a participar, conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno una hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, les exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús, que está presente en cada Santa Misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense que sus celulares estén en silencio. Hoy escuchamos el Evangelio, una parábola inolvidable, el buen samaritano. Es un llamamiento al cristiano a amar a su prójimo, especialmente a los necesitados. Esto es posible porque tenemos con nosotros a Cristo, que es el principio y el fin de todo. La Santa Misa será presidida por el Monseñor Wilfredo Peña Moredo. Pónganse de pie para recibirlo junto a los ministros que participarán en la Sagrada Liturgia. El Señor envió a sus discípulos, los mandó de dos en dos. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Los mandó a las ciudades y lugares donde iba iré. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Tú que eres el camino que nos conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que nos hace libres, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que nos da vida eterna, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad, para que puedan volver al buen camino,
Danos a quienes hacemos profesión de cristianos la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y comprometernos con todas sus exigencias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar con atención la palabra de Dios. La primera lectura está tomada del libro del Deuteronomio. Este pasaje del libro del Deuteronomio es parte del último discurso de Moisés al pueblo de Israel. El pueblo será feliz si cumple los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios están impresos en el corazón de cada uno. Escuchemos. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Escucha la voz del Señor, tu Dios, observando sus preceptos y mandatos, lo que está escrito en el libro de esta ley, y vuelve al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este precepto que yo te mando hoy no excede tus fuerzas, ni es inalcanzable. No está en el cielo para poder decir: ¿quién de nosotros subirá al cielo y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? Ni está más allá del mar para poder decir: ¿quién de nosotros cruzará el mar y nos los traerá y lo proclamará para que lo cumplamos? El mandamiento está muy cerca de ti, en tu corazón y en tu boca, para que lo cumplas. Palabra de Dios. Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Mi oración se dirige a ti, Señor, el día de tu favor, que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia. Por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Yo soy un pobre malherido, Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Miradlo, los humildes, y alegraos. Buscad al Señor y revivirá nuestro corazón, que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Dios salvará a Sión, reconstruirá las ciudades de Judá. La estirpe de sus siervos la heredará. Los que aman su nombre vivirán en ella. Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. La segunda lectura está tomada de la carta de San Pablo a los Colosenses. San Pablo usó este himno bautismal para explicar la sublime concepción cristológica de la obra creadora y salvadora. Cristo es el comienzo y el fin de todo. Es la imagen visible del Padre y la reconciliación de todas las cosas. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Cristo Jesús es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos y dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, de la Iglesia.
Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por Él y para Él quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. El Santo Evangelio es según San Lucas. La parábola del buen samaritano me pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién tengo que amar? El prójimo es quien se acerca al otro. Dios nos impulsa a amar. Nosotros hemos sido amados por Dios. De la misma manera, Dios espera que amemos al prójimo. Hermanos, les invito a ponerse de pie para escuchar la aclamación del Evangelio y a escuchar la proclamación del mismo. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él le dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo.
Palabra del Señor. Confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré, en ella En este 15º domingo del tiempo ordinario, la iglesia nos presenta este evangelio que es una maravilla. Es un evangelio que no tenemos tiempo, un evangelio que tiene mucha tela para cortar, porque si usted lo lee con detenimiento, verá que tiene como dos partes. La primera parte es todo este diálogo de cuál es el mandamiento más importante. Los que acaban de ir conmigo ahora a Tierra Santa, venimos bien fresquecitos porque nosotros teníamos como guía a un buen amigo y un hombre brillante. Juan Friedman es brillante, ha sido profesor, él es judío, profesor en la Universidad Hebrea. Y por lo tanto, cuando nos estaba dando la guía de los lugares, nos explicaba mucho del trasfondo judío. Para entender a Tierra Santa, usted tiene que ir. Muchas veces la gente busca un guía cristiano, que no es malo, pero no es como tener un guía judío. Un judío que también Juan pues, ha enseñado en el seminario franciscano. No que sea adverso al cristianismo, al contrario, Juan tiene unas amistades buenísimas, ha enseñado en el seminario franciscano, ha dado charlas. De hecho, le pedí que para el próximo año, a ver si pudiera estar aquí con nosotros un fin de semana y nos hablara de la Tierra Santa, de lo que hace a Israel una Tierra Santa con toda la tradición. Porque la gente va, pero no es lo mismo que te explique el bagaje. Israel es judío y para entender el cristianismo tienes que entender el judaísmo, porque Jesucristo es judío y lo que Cristo va a hacer es añadir. Yo no he venido a abolir a nada, yo lo que he venido es a complementarlo. Entonces mucha gente que nada más que se queda con los cristianos y no tiene el bagaje de los judíos, pues pierde mucho de todo esto. Y esta conversación del principio de la lectura de hoy tiene que ver con todo esto, porque si bien el maestro de la ley lo está tratando de coger de atrás para adelante, él empieza con algo que tiene mucha lógica, que le dice: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Y por qué le pregunta eso? Porque quiere obtenerla. Luis. ¿Tiene dudas? Alex. Desconoce. Tal vez quiera tener la vida eterna. Por ahí va la cosa. El judaísmo tenía 368 preceptos para todo. Esto es fascinante. O sea, una religión que todo está prescrito. O sea, cómo caminar, cuántos pasos el sábado, cómo lavar la ropa, cómo lavar las cazuelas, porque hay un día que puedes comer la comida kosher. Si es lácteo, no puedes tener carne. Si tienes carne, entonces hay un cuchillo para lo que es esto. Es increíble, es una cosa, y todavía hay gente que es así. No es que esto fue, todo lo que ustedes vean por ahí se van a Nueva York con los tirados. Ellos son judíos ortodoxos y llevan eso, pero a la ley. Es simpático porque tú ves que tienen un montón de niños. Porque yo no me puedo acostar a mi mujer cuando yo quiera. Hay un tiempo para eso. Y cuando mi mujer está y tiene menstruación, yo no me puedo acostar a ella porque ella es impura. O sea, es todo. Entonces, él le dice: yo quiero heredar la vida eterna. ¿Cómo lo hago? Porque es que es tanto precepto que siempre se te escapa uno.
Y entonces Jesús les cita el primero de toda la ley. Que ellos, para el judío es tan importante que lo pone en la Mazuzá. La Mazuzá, que la pueden encontrar en la... Porque yo soy cristiano, es muy bonito tenerla. Es como una especie de cofrecito que ellos tienen en todas las puertas de los cuartos. No se pone ni en la cocina ni en el baño. Pero fuera de la cocina y el baño, usted la tiene en todo. Que cuando un judío sale, lo besa. Escucha Israel. ¿Ves? El famoso amarás al Señor, con eso, esa es la base de todo el judaísmo. Pero basado en eso hay un montón, porque si yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi fuerza, yo entonces tengo que cumplir todos estos 360 y pico de preceptos. Entonces Jesús le dice, ¿tú quieres tener la vida eterna? Pues mira, ama al Dios, al Señor con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma y al prójimo como a ti mismo. Pero en esos preceptos el prójimo no aparece mucho. Son cosas más bien personales. ¿Ves? Cómo vestirme, cómo caminar, cómo lavar los platos, cómo comer, cómo todo. Pero tiene que ver conmigo. Quizás mencione el prójimo, pero no. Entonces, él le hace una pregunta capciosa, ¿no? Le dice, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesucristo, que tiene esta manera pedagógica, fíjense que Jesucristo nunca contesta nada directamente. Busquen y lo van a ver. No contesta nada directamente. ¿Sabe por qué, Lili? Porque él es judío. Y los judíos no contestan directamente. Eso es occidental. Va al Medio Oriente, y no hablemos del Oriente. El Oriente siempre hay una historia y siempre hay un cuento y una cosa, porque ellos no contestan, porque ellos no son como nosotros. Nosotros tenemos una mentalidad occidental que es la lógica. Nosotros somos logísticos, porque mi tradición es griega. ¿Y a quién siguen los griegos? A Sócrates, a Platón, a toda esta gente que estudiaron la lógica. No hay lógica en el Medio Oriente, no es lógico. Por eso tú tienes la fábula, tienes la parábola, tienes un género que no existe en el mundo nuestro, se llama el Midrash. Como tienes los cuentos chinos. Los chinos tienen una cantidad de cuentos, los famosos 3 monos sabios. ¿Se acuerdan los 3 monos sabios? Que son 3 monos. Yo tengo 3 figuritas que me traje de la China, bien en madera. Es una maravilla. Cállate, mira, escucha y no abras la boca. Los famosos 3 monos sabios, pero eso es de la China. En el occidente todo el mundo habla siempre. Y más en Puerto Rico, que le das un micrófono a una persona y te da un discurso. No. Y el japonés es una persona muy callada, muy cortés, pero no habla. Porque ellos mira, y por eso son gente que tienen toda una filosofía de vida muy diferente a la nuestra. Entonces, Cristo le va a responder con una historia que este maestro de la ley lo va a hacer así, porque le dice, mira, había una persona que venía por el camino, ese camino existe, el camino que viene de Samaria, ¿no? Y lo encontraron en el camino y es muy bonito porque usa 3 adjetivos. Y aquí vamos a empezar ya porque yo voy a citar los de esos. Ustedes tienen el boletín, así que lo pueden seguir por ahí. Porque son 3, así que los monaguillos, saquen y firmen, porque ustedes tienen que ver lápiz, papel y lápiz. Dice que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos. Miren el primer verbo, ¿cuál es? ¿Qué cosa es lo primero que hicieron? ¿Qué fue lo primero que hicieron los bandidos? Lo desnudaron. Segundo, ¿qué fue? Lo molieron a palos y después se marcharon. Fíjense que son 3 cosas. Lo primero, que cogieron a la persona, que le quitaron la ropa, lo desnudaron. Después lo molieron a palos. Eso tiene que haber sido casi, hasta molerte a palos significa que te dieron un palo de la cabeza a los pies. Y darle una paliza a una persona así,
es prácticamente, hay gente que después de esa paliza lo matan. Este hombre me imagino yo que tendría casi un 95 puntos de estar muerto y 5 puntos de estar vivo. Chorreando sangre, imagínense esto. Y por último, se marcharon. 3 verbos. Ahora vamos a ponerlo hoy en el mundo de hoy. A la gente no la desnudan hoy. En este país que todo el mundo siempre está hablando, todo el mundo. Aquí hay gente que coge un teléfono, insultan a otra persona, la señora, no importa. O sea, desnudar al prójimo. Cada vez que yo insulto, digo malas palabras, y aquí la gente, ahora mismo con todo esto que ha pasado, a nosotros nos encanta hacer leña con el árbol caído. Todos esos noticieros nuestros, la comadre, fíjense que eso es desnudar a una persona. ¿Cuántas veces aquí a la gente, estamos aquí en familia, tenemos que crecer en la fe? ¿Cuántas veces tú le das el beneficio a una persona? No, porque tú, pero espérate un momento, déjame hablar. Que no todo lo que brilla es oro, ¿eh? Y a lo mejor tú tienes una parte de la historia, pero espérate un momento. Porque yo aquí, en el bolsillo, y ustedes en sus carteras, tienen monedas. Yo tengo aquí una peseta. Miren, aquí hay una peseta. No, son 5 centavos. Bueno, es una moneda. ¿Cuánto vale esto? Está muy callado. ¿Cuánto vale esto? 5 centavos. Pero fíjense, las 2 caras no son iguales. Por una cara tiene a George Washington y por el otro está el Capitolio. ¿Cuánto vale? 5 centavos. ¿Pero cuántas caras tiene? 2. Toda historia tiene 2 caras. Pero cuando yo quiero, yo me olvido, no, espérate un momento, esto no es así. Y aquí en Puerto Rico, como en todo el mundo entero, como a nosotros nos encanta la prensa amarilla, no, pero eso es los periódicos, pero tú los lees. Tú pones el radio, tú pones la televisión, tú comentas la noticia y tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le aguanta la pata. Yo digo, la gente llega a unas conclusiones, oye, espérate, pero ¿qué es esto? Yo me tengo que reír porque gracias a Dios que uno ya llega un momento que se ríe. Yo, con un gran esfuerzo, porque la verdad que era un esfuerzo, y más que a veces nos teníamos que esconder, porque algunos lugares no te dejan tomar fotografías. Y nosotros, para que ustedes viajaran con nosotros, nos dimos a la tarea que gracias a Dios que Adelaida, que ella del Ministerio Magnífica, fue con nosotros, y pobrecita, ella a veces no hacía algo por usted, para mandar un poquito de pietaje para que usted supiera. Entonces, Yaneli, que Yaneli está al tanto de todo, y a él le encanta dar noticias, a veces muy negativas, pero bueno, da la noticia. Porque ella es como el mosquito, no te da todo, te dice, padre, hay un comentario negativo, no se lo voy a decir, pero ya me lo dijiste. ¿Ves? Y bueno, después yo me reí, porque la gente que gracia, que mira, porque yo todos los días que hacía un pequeñito resumen, y una señora, yo no sé, yo creo que ella se equivocó, me ha dado una insultada, porque dice, usted tiene que sentirse orgulloso de donde usted nació, que usted es un sinvergüenza, que habló más de Latinoamérica, usted es un hombre malo, abarrió el piso conmigo. Yo digo, pero si yo no hablé de Latinoamérica, yo estaba en Israel. Lo menos que yo creo que me inventó hasta la madre. Digo, ¿de dónde salió esta mujer? Nada, y como la gente usa la aparata esa de la cibernética, aquí la gente te insulta. Pero ven acá. Te desnudan, hermano. Te desnudan. Después te machacan. Porque digo y hago y que tú eres... Pero espérate un momento. Si después, muchas veces cuando después averiguan yo no soy culpable. Pero ustedes no se han dado cuenta que cuando te acusan sales en la primera página. Y cuando sales absuelto nunca sales sino al final. No, o sea, hay que buscar una lupa. Porque si tú pusiste y cuando me acusaste yo estaba en la primera página,
¿qué es lo lógico que pase? Que cuando me diga, no, él no tenía culpa, él está absuelto, en la misma página. Eso se llama justicia. No, porque aquí nos encanta moler a palo a la gente. Pero espérate un momento. Y nos sentamos en un banco, pero en el momento que usted, pero dale una oportunidad. ¿Y saben qué pasa? Que nos dejan medio muertos en el camino. Lo único que usted tiene en la vida es su reputación. Y cuando te machacan, ya no hay remedio. Hay una historia, y esto es verídico. Hubo un gran sacerdote, un santo, San Felipe Neri. La película está en la librería, y muy buena película. Está hecha por Ignatius Press, y la película me parece fantástica, se la recomiendo. Y era muy buen confesor y tenía un sentido también, era muy romano, ¿no? Y era muy simpático. Y él, había una gente, la hija de él, de un matrimonio que era muy de él. Fíjate que no estamos hablando de gente atea, era un matrimonio que a él lo ayudó mucho, le prestó un edificio y todas esas cosas, pero eran gente que eran como eran. Y la hija de ellos eran como media clase, eran mercaderes. La hija de ella se enamora de un muchacho, pues San Felipe Neri hizo lo que hasta el día de hoy existe, que somos los famosos oratorios, que son como muchachería, que ellos le dan música, como lo que yo tengo ahora en el salón. ¿Ves? Entonces, música, de hecho, el oratorio de San Felipe está en una calle y es una iglesia basílica, y ahí hay obras de teatro y conciertos. Oye, es una cosa de altura, pero él empezó con la muchachería de la calle. Y entonces, como era tan agradable, pues las muchachas se reunían, los jóvenes, y esta muchacha se reúne y se enamora de un muchacho que era un poquito sinvergüenzón, un poco ladroncillo, pero que se va disciplinando y buscando. Y en un momento dado, como los papás no querían, pero los papás querían que la hija se casara con alguien de Guaynabo City o no sé, o de Montelledra, no, que de aquí de Country Club. Pues entonces comienzan a decir que el muchacho que era un ladrón, y era mentira. Y de pronto se descubre que no lo era. Y entonces vienen a confesarse con Felipe, padre Felipe. Y él, que era tremendo, le dice, bueno, mire, la penitencia va a ser que busquen una gallina y la traigan y entonces la empiecen a desplumar. Bueno, qué penitencia más buena, a lo mejor van a hacer un asopado. Entonces ellos fueron y después regresen. Entonces ellos fueron, compraron su gallina, la desplumaron y regresaron con la meta, un pollo desplumado. Entonces cuando ya terminan, dice, bueno, pues ahora regresen y recojan todas las plumas que ustedes... Dice, pero padre Felipe, eso es imposible. Dice, pues imposible es darle la absolución porque también ustedes, como recogemos la fama del muchacho que ustedes le quitaron. Imagínate, si yo empiezo a hacer eso en el confesionario, aquí nadie puede comulgar. Porque para hablar del prójimo, darle una entrada de palo y dejarlo medio en un camino, nosotros no tenemos remedio. Pero después nos sentamos ahí y somos más santos que Dios mismo. Y entonces Cristo le dice, claro, está poniendo. Entonces, ya esto al maestro de la ley lo tiene que haber puesto, porque quien no hace, levante la mano el que nunca ha hecho eso. Pero ahí no para, ahí no para. Ahora dice, y cuando estaba medio muerto en el camino, venía un samaritano. Si había alguien que los judíos no soportaban, a que ustedes no saben quién era. Porque eran gente que primero no compartían la religión, no iban a Jerusalén, y después eran gente diferente. El judío siempre ha sido bonito, una raza linda. El samaritano era más quemadito, ¿entiendes? Entonces ellos además eran minoría, los tenían así. Entonces dice, pues mira,
Imagínate quién pone. Se pasó un sacerdote, imagínate, eso era la creme de la creme, y siguió de largo. Y pasó un levita, que también son del templo, les está haciendo así, y también sigo de largo. ¿Y por qué siguen de largo? A ver, ¿por qué tú sigues de largo? ¿Será por no pasar trabajo y ayudarlo a No. a vivir? No, es fe. ¿Por qué sigue de largo, hermanito? ¿Por qué sigue de largo? Usted que está medio ahí reflexivo. No, hermano, ¿sabes? Tú que eres catequista. Porque seguían las reglas. Exactamente, muy bien, esta está bien casado, ¿entiende? Porque ellos son judíos y los judíos no se contaminan. Y esa persona que está en el piso está contaminada. ¿Y qué pasa si yo lo toco? Yo me contamino, soy impuro y no puedo ir al templo. Por razones religiosas, yo no atiendo al que me necesita. Esta parábola es una maravilla. Por eso la gente, como no le estudia, ¡ay, porque no! ¿Y cuánta gente por una falsa religiosidad no atiende al prójimo? Porque es divorciado, lo que yo dije la semana pasada. Porque somos tan puritanos que no atendemos a gente. Entonces Jesús le dice, y muchos padres espirituales dicen que el samaritano es Jesucristo. Y el hombre herido en el camino, fíjate que el hombre herido en el camino no tiene ni nacionalidad ni nombre. No se sabe quién es. Y esa persona que está en el camino somos nosotros, la gente del diario vivir, la iglesia. La iglesia asistida por el buen samaritano. Y esto a nosotros, si usted quiere, esto nos cuestiona. Porque hay mucha gente que ha utilizado la iglesia para sentirse mejor que los demás. ¿Cuánta gente en una falsa religiosidad no salen de su casa y no le hacen un favor a nadie? No, porque pero ve acá, hijo, tú no haces nada, tú no haces nada malo porque tú no haces nunca un favor a nadie. Yo tenía un gran profesor que me daba mi psicología en la Universidad Católica, y él nos decía a nosotros algo que usted puede decir que es un poquito controversial, pero yo siempre lo decía, dice, mira, muchacho, éramos seminaristas, en un momento de mi cosa más linda, Raymond, ustedes van a ser sacerdotes y ustedes van a tener que escoger una posición o la otra. O se quedan en sus casas parroquiales, en sus oficinas, rodeados de toda esa estructura sin tocar al prójimo y seguro que no van a pecar. O se meten con la gente, dame tu codo, y están codo a codo con la gente, y es muy posible que alguna vez se ensucien con la gente, pero escogen uno o escogen otro. Los puritanos. Pues cuidado con esa gente, que esos son los que ven a uno en el camino y siguen de largo. Y yo le voy a decir un secretito, las iglesias están llenas de ellos. Viste a fulana, viste a mengana, pero ven acá, por lo menos aquel la vio e hizo algo que tú seguiste ¿qué? De largo. Ahora mismo, yo lo tengo eso aquí. Hoy tuvimos las audiciones, vinieron 92 muchachos. Este país tiene. Yo estaba, claro, los que estamos audicionando no podemos decir nada, ¿no? De hecho, nosotros somos la Inquisición española, porque estamos todos ahí mirando. Yo hablaba con Gil René, que va a ser el director de Cenicienta, y yo decía, es que este país es anormal. Yo no puedo decirte a ti que yo escuché, Luis, un joven desafinado, 92.
uno. Es una cosa que nos pone a nosotros, porque ahora viene la selección la semana que viene, y nos pone porque unas voces. Esos muchachos ahí vienen. Algunos días a lo mejor no vienen a la iglesia, yo no les pregunto la religión, porque eso no es para hacer un retiro. Pero esos muchachos están viniendo ahí sabiendo primero, porque yo le hablé muy claro, a mí me toca octava dama, yo le hablo muy claro, yo desde el principio todo está, no se les paga nada, ni se les da una botella de agua, tienen que empezar a venir todos los días, en muchas veces se compran cosas porque tú con las botas y las cosas. Yo nunca he tenido motín a bordo, nada, jamás. Lo que yo hago nosotros es un acto le regalamos 2 entradas para sus papás, que eso no es nada. Y todos con una alegría. Ahí todavía están, empezamos a la 1 de la tarde y ahí todavía que están. Y hoy salimos temprano, una vez nos salimos a la 1:30. No protestan, están ahí y se someten a un escrutinio. Pues yo entiendo a los profesionales que van a un escrutinio porque si le dan el contrato, te pagan 1,000 y pico de pesos. Yo no le doy ni maíz para el gallo a la pasión. Pero ¿qué pasa? Aquí hay gente que viene a misa y no va ni a la obra. Y ellos están enamorados porque este año la entidad que escogimos para beneficiar es Make a Wish. Porque como Cenicienta, su wish era ir al baile, pues yo dije, bueno, si esto se trata de Wish, vamos a beneficiar a Make a Wish. Y están contentísimos. O son masoquistas, que no lo creo, o son gente que sin estar a veces sentado en un templo, tienen más caridad que gente que viene a la iglesia. Hay gente que va a la iglesia para sentirse mejor que los demás. Y su pequeñito mundo, mi mamá, mi abuelita, mi perrito, no sé cuánto. Oye, chico, pero hay otra gente en este mundo que también puedes tú ayudar, beneficiar. Dagma, tú tienes 2 hijos, tú trabajas, ella tiene un puesto gerencial. Ella no vive aquí en la esquina, ella vive por allá. Mírala ahí metida. La hija está en el coro. El hijo, ella tiene aquí a la familia. El joven está, que se nos va para Mayagüez, con honores se graduó y va para Mayagüez. Pero oigan lo que dijo, oigan para que ustedes vean. Escucha gente, que aquí hay gente muy vaga. Le dijo a Robert, bueno, mira, se va y dice, no, Robert, me pones en el calendario de Monaguillo los fines de semana porque yo voy a venir al fin de semana a ayudar a misa. No se quede en Mayagüez Y aquí hay gente que no le hace un favor. Hay gente aquí que no le da ni maíz al gallo a la pasión. Esos son los sacerdotes y los levitas que pasan de largo. Fíjense que Cristo quien pone son la gente del templo. Y a quien pone a un hombre que inclusive estaba rechazado por el pueblo elegido de Dios. Ojo a pillo, que esto no ha pasado de moda. Yo cuando a veces muchas cosas hago aquí en la parroquia, para mi dolor, yo tengo que salir fuera. Porque aquí que no, entonces tú vas a una persona, no padre, ¿cómo no? Pues sin estar aquí, creen más en lo que estamos haciendo aquí que los que vienen aquí. Es cosa que es que te vuela la mente, porque son gente que aquí no recibe nada, pero creen en lo que uno está haciendo aquí. Bueno, hermano, nosotros los media tour que hacemos, yo para Fiddler on the Roof, yo fui a 23 estaciones de radio y televisión. De radio y televisión yo fui a 23. Cada vez que yo iba me decían, padre, ¿cómo no? Cuando lo que usted necesite. Yo averigüé. Esos programas a los que yo voy, José Fernando, tú eres contable, no es gratis. Yo estaba allí con una señora
Y me dice, padre, usted disculpe, y viene ahora, lo vamos a pasar esto, porque esa gente que va delante de ellos paga $1,500 por 3 minutos. Y Pilar, yo voy gratis. ¿Y saben por qué yo voy gratis? Pues dice, padre, lo que usted está haciendo por Puerto Rico hay que agradecerlo. Venga cuando usted quiere. Si van a misa o no van a misa, mamita, yo no lo sé, pero son gente mucho más caritativa que a veces que los que vienen aquí. Yo por eso le digo, hermano, cuando nosotros nos muramos, cuidado que va a haber mucha sorpresa. No son todos los que están ni están todos los que son. Hay mucha gente aquí adentro que es puritana. No, ya yo fui a misa. ¿Y qué hiciste con la misa durante toda la semana? ¿Quién come porque tú viniste hoy a misa? ¿Quién se compró un refresco? ¿Quién tomó agua hoy? ¿Quién es mejor porque tú estás ahí? Esto es para ti, mamita. Eso es para que con esto tú salgas por ahí y le hagas un favor a alguien. Si usted sale de la misa y durante la semana no le hace un favor ni al gato de su casa, esta misa para usted fue inútil. Esto es muy serio. Esto no es ¡ay, qué bonito el evangelio! No, hermano, este es un evangelio que te llega, porque si lo comas en serio. Si usted lo que no, porque es que esto es tan vivo en el día de hoy. Puerto Rico y el mundo entero está como está, porque le hemos dejado el bien a un grupito de gente. Siempre son los mismos. Entonces somos tan sinvergüenza que tú vas a un lugar y dices, bueno, es que siempre son los mismos. Claro que son los mismos porque cuando te llaman a ti tú nunca puedes. Tú te ríes, Pilar. Yo estoy harto de que cada vez que voy a una parroquia por esas misiones, padre, porque entonces viene la vieja chismosa o el sinvergüenza de la parroquia, ¿no? Dice, ay, padre, ¿por qué esta parroquia siempre son los mismos? Yo digo, bueno, entonces después hablo con la gente y dice, padre, nosotros aquí llamamos a la gente y no viene. Claro que tienen que ser los mismos porque cuando te llaman a ti tú nunca estás disponible. Y arriba de eso tú criticas. Yo no sé cómo la gente no comete un asesinato. O sea, criticas inclusive a los que hacen, pero no haces nada. Mi madre, Santa Madre, decía, solamente puede criticar y positivamente, no destructivamente, quien ofrece una alternativa. Si usted no da ninguna alternativa, cállese la boca, que por lo menos alguien que está haciendo lo que usted no está haciendo. Porque si a mí no me gusta el reloj tuyo, te compro otro. Porque por lo menos te da la hora. ¿A ti no te gusta mi reloj? Alex, tú que eres muy buen gusto, cómprame uno. Si no, no me lo critique, porque por lo menos este me da la hora. Usted no puede estar criticando a la gente que está haciendo algo que usted está haciendo. Nada. Métase la lengua en la boca y no hable más bobería. Usted se ríe, hermano. ¿Tengo razón o no es? Claro. Aquí todo el mundo critica. Pero ¿qué tú estás haciendo por Puerto Rico? Esto está muy malo, esto está muy malo. ¿Y qué tú haces para que esté mejor? Si vemos una botella en el piso y ¿qué decimos? No, es que voy a recoger la botella si yo no la tiré ahí. Pero ven acá, si en Puerto Rico no es de todo el mundo. Pues coge la botella y échale en un zafacón. Hay mucha gente tirada en el camino de la vida, fruto de la pela que le han dado, que le han quitado hasta el apellido, está medio muerto. Y mucha gente con su falsa religiosidad sigue de camino porque yo no me meto en eso. Pues entonces, hermanito, esta parábola es para usted. Y termino con la frase que yo usé la semana pasada, pero que viene hoy como anillo al dedo. ¿Se acuerdan de que yo le hablé de los gays y que yo había leído un libro de Marcel Peck, que se llamaba Sodoma, un tratado sobre la homosexualidad que es una maravilla? Pero presté el libro y me lo robaron. Y no me acuerdo quién fue la persona, así que no puedo llamar a la policía.
Pero sí me acuerdo que ese libro terminaba con aquella frase que la repetí la semana pasada, la dije, la repito, dice: si en el camino de la vida tú encuentras a alguien que viene por el camino de Sodoma, acuérdate que tú tienes que ser el que viene de Samaria. Qué cosa más linda. Así termina el libro, ¿eh? Después que te habla de toda la sintomatología de todo esto, si tú encuentras a alguien y puede ser que viene de Samaria, o viene de un prostíbulo, o viene de un mundo destruido, viene de la droga, acuérdate que tú tienes que ser el que viene de Samaria. Y tú vienes de Samaria, o vienes de tu pequeñito rincón donde tú te sientes con la autoridad de criticar cuando no haces nada por nadie. Amén. Hermanos, ahora hagamos nuestra profesión de fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Hermano, esta es nuestra fe, la fe que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dirijamos a Dios nuestras oraciones y pidámosle que en su gran bondad nos escuche. Por lo tanto, digamos: Señor, haz de mí un buen samaritano. Señor, haz de mí un buen samaritano. Para que el amor a Dios y a los hermanos sea la garantía de nuestra fe para los que no creen, oremos al Señor. Señor, haz de mí un buen samaritano. Con fuerza, hermano, que llegue al cielo, para que la iglesia ejerza siempre el servicio a los más necesitados y en ellos escuche la voz de Dios. Oremos al Señor. Señor, haz de mí un buen samaritano. Para que se destierren de las naciones del tercer milenio el odio y las luchas entre hermanos y sea una realidad el amor, oremos al Señor. Señor, haz de mí un buen samaritano. Para que el Señor fortalezca a los que en el mundo se consagran al servicio de los enfermos, los ancianos, los niños abandonados, las personas sin techo. Oremos al Señor. Señor, haz de mí un buen samaritano. Para que el gemido de los pobres, de los marginados y de los explotados alcance de Dios la justicia y la conversión de los poderosos que los oprimen y excluyen. Oremos al Señor. Señor, haz de mí un buen samaritano. Para que al celebrar nuestra fe la hagamos vida en un compromiso radical de entrega, especialmente hacia aquellos que más nos cuesta amar. Oremos al Señor. Señor, haz de mí un buen samaritano. Recibe, Padre bueno, las oraciones de tu iglesia y haz que aguardemos la venida de tu Hijo, amándonos de verdad y sirviéndote en los que reclaman nuestra entrega por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora le pedimos a Dios por esta ofrenda. Les pido, hermanos, que sean generosos. Hay mucha gente de vacaciones. Necesitamos, especialmente este es un mes que la cuenta de la electricidad es horrible. ¿Saben cuánto yo pagué este mes de electricidad? $3,700. Firmé el cheque este jueves. Tú que eres contable, tú sabes cuando tú estás firmando y te está doliendo la mano. Porque digo, Dios mío santo,
Para llegar a 3.700 pesos, todo lo que yo tengo que rezar. Y por eso, hermano, sean bondadosos, no por mí, porque es muy rica esta temperatura, pero para esta temperatura hay que bajar el termostato. Y cada vez que yo hago el termostato, sube porque que nos lo dijeron. Y es siempre que el verano. Así que hay que hacer un esfuerzo todos, porque esto es para ustedes. Y así todo, que si tengo frío, pero si no está, hay que calor hace, porque toda la vida es así. Así que ayuden, esta es su casa. Yo me encanta que ustedes se sientan bien y que podamos pasarlo y todo esto para que lo usemos. Pero ahora en el verano es bien difícil porque hay mucho calor. Hoy creo que estaba 100 y pico. Entonces imagínate, claro, estos aire acondicionados te mantienen el aire, pero esto es arranque y vamos. Así que, por favor, tengan esto en cuenta. Esta es su casa, su segundo hogar. Y uno tiene que tomar en cuenta, porque me imagino que las casas a ustedes le está subiendo la electricidad. Por esto, bueno, pues esto aquí es más grande. Así que yo se los agradezco y Dios se los va a agradecer también. Que el Señor se los recompense con bendiciones en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por su ofrenda. Con esta 3. Están todos los demás. Se cayó. Es corporal y eso. No por ahí. Yo no sé lo que pasó. Nos hacemos la ofrenda del pan de nuestra corrajo sin fin, que trae todo el pueblo tocar. Aprendí una justa intención, sabemos justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los hombres. Que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz.
el Señor te bendiga y te llene de su amor y de su paz. El Señor te bendiga y te llene de su amor y de su paz. Siento feliz. Orad, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de cada uno de ustedes, sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Señor y Dios nuestro, mira con bondad los dones de tu iglesia en oración y concede que al recibirlos se acreciente la santidad de los creyentes por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con su nacimiento restauró nuestra naturaleza, con su muerte destruyó nuestros pecados. Al resucitar nos dio nueva vida y nos abrió las puertas del cielo cuando volvió junto a ti, Padre. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita, Santa Teresa de Jesús, cuya fiesta hoy celebramos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, oremos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos que somos en Cristo, démonos una señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. A nuestros hermanos que no pueden comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
sálgame. Agua del costado, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Acción de Cristo, confórtame. Un poco de Jesús, óyeme. En las llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. El enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame a ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio, crezca en nosotros el fruto de la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tienen el papelito, hoy comienza el triduo a la Virgen del Carmen. Hoy, mañana en la misa de 8, haremos el triduo, la oración del triduo. El lunes, el martes, misa solemne, donde estaremos honrando a nuestra Madre del Cielo bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen, que es la advocación mariana más antigua que hay. Se remonta al tiempo de Elías, porque Elías vivió en el Monte Carmelo, y ahí viene entonces, del Monte Carmelo vienen los carmelitas. Y por eso toda esa tradición. El martes pues se bendecirán los escapularios y demás. Si usted ya tiene impuesto el escapulario, no te lo tiene que imponer, aunque usted compre uno nuevo. Se bendice el nuevo, pero usted no tiene que volverse a imponer el escapulario. Una vez impuesto el escapulario, lo tienes para siempre. Porque a veces se echan a perder. Así que el martes pues será la misa solemne. Ahora vamos a hacer, si alguien me la da, porque yo no la tengo. No, es una hojita, ¿verdad? Todo el mundo la tiene. Bueno, préstame la tuya. Bueno, vamos aquí frente a la Virgen del Carmen. Esta Virgen del Carmen es un regalo, bueno, no es un regalo, fue una herencia, era del abuelo de Miguel y se lo dejó en herencia a Danela y Danela nos los ha prestado. Oración a la Virgen del Carmen para tiempos difíciles. Y pregunto, ¿no estamos en tiempos difíciles? Pues vamos a hacerla ahora más que nunca. Decimos todos, Madre amada, Virgen del Carmen, tengo muchas dificultades. Te pido por favor, ayúdame. De los enemigos del alma, Madre mía, en mis desaciertos, por favor, en mis dudas y penas te suplico, fórtame. En mis enfermedades, ten misericordia y fortaléceme. Cuando me desprecies, por favor, anímame. En las tentaciones, tú que has vencido, defiéndeme. En horas difíciles necesito de ti, consuélame. Con tu corazón maternal, ámame. Con tu inmenso poder, protégenos. Y en tus brazos, cuando muera, te lo ruego, recíbeme. Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Carmen. Ruega por nosotros. Siéntese un momentito para unos anuncios muy importantes. Qué gracia.
hay muchos anuncios que están especialmente en el boletín. Lo que tiene que ver con la catequesis y eso, de eso no voy a hablar, solamente decirle verdad, ya les hablé del triduo, que comienza hoy, mañana, pasado, y el día 16 de agosto, la misa de 7, que es la misa solemne. También recordarles que el próximo domingo es el día de la celebración del aniversario de la parroquia. Todavía hay unos boletos. La idea es que todo el mundo pues asistiera a esa fiesta. Estamos celebrando 4 aniversarios de la parroquia de 60 años. El mío, que yo no lo he celebrado este año, 45 años de sacerdote, son las bodas de Zafiro. El de la convivencia, que es 30 años, y 15 de la capilla, o sea que son bodas de cristal, bodas de perla, bodas de zafiro y bodas de diamante. Entonces, cuando nos reunimos todo el consejo, dice, bueno, vamos a celebrar todo esto en una sola, ¿no? Y después entonces se escogió el domingo 21 de julio, que a las 11 de la mañana, misa de 8, misa de 11, domingo, pero la misa de 11 es la misa de aniversario. Todos los coros se van a poner. Va a ser una misa muy linda, la misa del aniversario, ya de 6 a 11 en el Campestre Convention Center va a ser la cena de gala. Mucha gente, yo quisiera, me hubiera gustado que más gente fuera, pero hay una gente que no, como que no le ha dado ojo, ¿no? Algunas personas tendrán su problema económico, pero otra gente, bueno, si les digo lo que pasó anoche, que le pasó a Rafi, que por cierto ahora vamos a orar porque Rafi Lili, que es el sacristán de turno, cumple hoy 23 años de casado. Así que, pues, y entonces pues ellos, como son los coordinadores de Cana, también el sacristán, pues estamos organizando y habíamos separado el salón para 300 personas, pero no llegamos. Y gracias a Dios no nos penalizaron, lo pusimos para 200, todavía no las tenemos. Y yo creo que la gente debe hacer porque es celebrar la parroquia, celebrar la vida de la parroquia. No, que yo no bailo, yo tampoco bailo. Pero no es que usted baile o no baile, es que ahí estamos, va a haber videos, nos vamos a sentir. Es celebrar 60 años, señores, que no son 4 días. Y por aquí han pasado mucha gente y hay que celebrar en los que no pueden celebrar. Entonces la gente, le digo que le tocó a Rafi, un matrimonio que son de aquí, que o son extraterrestres o yo no sé dónde viven. Yo espero que no esté fumando nada ni cogiendo nada. Porque le dijimos, tú vas a ir a la fiesta y dice, hoy, ¿qué fiesta? Ahí hay un palo que a veces el árbol ese no le da ganas de colgar a la gente, pero yo no puedo hacer eso porque eso es asesinato y yo no quiero terminar en la cárcel y que me difamen después. Pero digo, ¿pero qué le pasa a la gente? ¿Qué fiesta? Si esto ha salido, nada, no le interesa. Y yo le digo, se lo he dicho durante toda la semana, cuidado con el Dios que pasa y no vuelve. Porque en la vida no se puede ser mal agradecido. Y si usted puede, ¿por qué no? Porque usted no baila. Bueno, mira, comes con la gente, vienen sacerdotes, hay una mesa para los sacerdotes que van a compartir con nosotros. Mi hermana viene desde Miami, bendito para eso, dice, quiero estar contigo. Viene gente de Aguadilla, pero alguna gente de aquí ni le ha dado pensamiento. Pónganse en mi lugar. ¿Cómo ustedes creen que yo me siento? Y es así todo. Es que esa gente, ¿ve? El escape, a mí qué me importa. Las obras no van. Entonces no van. ¿Y usted cree que esto a usted no le van a pasar la cuenta? Porque la mayoría de la gente que está por aquí alrededor se quejan de que en sus parroquias nunca hay nada, de que tú vas a la oficina y está cerrada. Usted se ha puesto a pensar, traten, no se guíen por mí, traten de llamar a otras parroquias, no es criticando, cada uno hace lo que tiene. Llamen durante la semana a las parroquias. Traten, háganlo. 1 hora, de 1 a 3, los lunes, los miércoles, porque yo tengo la queja de la gente que va a buscar los certificados de bautismo y no los encuentra. En esta parroquia
de 9 de la mañana a 5:30 de la tarde, por eso solo $3,700, está abierta la oficina parroquial. Hoy toda la mañana estuvimos en un taller para los ministros de la Eucaristía. Obra, retiro, todo. Y aquí hay gente que no viene a nada. Hay algunos que tienen una excusa, aunque es difícil que usted me diga a mí que usted tiene una vida tan ocupada que usted no puede venir a nada. Ni a un cine parroquial, ni a nada. Es que es una ausencia. Dar un catecismo, aquí maestro, ¿no? Y yo le digo esto porque aunque usted y yo le caiga antipático, alguien tiene que decírselo porque usted no está bien. Porque usted no puede pasarse la vida que todo le resbale. Nada más venir a misa el domingo. Hermano, usted me perdona, búsquese un buen cura porque usted no está bien. Con una misa usted no arregla su vida, ¿eh? La misa tiene que desembocar. Los ríos, cuando no desembocan en océanos, se convierten en pantanos. Un río es río cuando un río desemboca y el agua fluye. Pero cuando por alguna razón ese río algo se interpone y no desemboca, usted tiene pantanos. ¿Y qué cosa hay en pantanos? Sabandija, peste, bueno, la laguna, esa que huele a rayo encendido, porque no desemboca. Y hay gente que en vez de convertirse en río, se convierte en pantano. Yo se lo digo porque ese es mi deber. Y yo no voy a coger una úlcera, pues yo tengo lo que yo no voy a decir, no, yo tengo que decírselo. Porque yo, fin y al cabo, no gano nada con esto, al contrario, son dolores de cabeza. Pero tengo que aquí tener que decir que algo, que participe en algo, que lo mismo estoy que no estoy, gente que está en la iglesia y que digo, pero ¿qué pasa? Se van, no dicen nada. ¿Y cómo usted vive así? ¿Cómo usted lo procesa? Se lo digo con el corazón, ¿cómo usted lo hace? Catequista, me voy, que no, que se monaguillo, este muchacho, que Dios te bendiga y que no te me eche a perder porque te voy a ir a Mayagüez, te voy a entrar a golpe, ¿entiendes? Pero esa es la actitud. ¿Por qué no se va a desconectar de aquí? Y él no es el único, nosotros tenemos otro monaguillo que ya está terminando, Eddie se fue a Mayagüez y cuando tiene ese muchacho está brillante, este muchacho ha cogido un contrato en California con la NASA, no sé qué. Muchachos brillantes tenemos. Pero cuando él estaba aquí, ahora está allá en California, está cogiendo un summer con una compañía espacial de no sé qué. Pero cuando él estaba allí, él le decía a su mamá, que su mamá es sacristana, Verónica, decía, no mami, y decía, Robert, ponme, yo voy para acá. Usted no se puede desconectar de su comunidad que está hoy siempre para usted. Usted no se desconecta de su familia porque se muda por Orlando, aunque hay gente que lo ha hecho. Porque yo entonces le pregunto, ¿cómo usted se atreve a decirle a Dios que lo bendiga? Es que, o sea, bendíceme, pero a mí me importa 3 cominos el que está en el camino. Hermano, si este es el evangelio de hoy. Entonces, ahí está la fiesta, cualquiera, todavía hay unas entradas, yo se lo dejo ahí. También viene ahora la feria. Esta feria me ha dado a mí guerra. Ayer, por poquito, por algo, porque tuvimos mucho problema con la feria este año con las machinas. Anoche, ayer a esta hora fue que me dijeron, la feria va, porque yo nunca le traigo los problemas, yo traigo soluciones, no traigo problemas. Pero esto ha sido este año, ¿y saben cómo se solucionó? Con dinero. Con dinero, porque no importa hoy que es una iglesia. Y no todos cuántos años llevamos con la feria, y este año, y les voy a contar la historia, aunque me tome unos minutos. Nosotros tenemos siempre, nosotros hemos pagado, nosotros no le debemos nada a nadie. Y Raymond, este año empiezo yo, porque tengo a Dios trabajando overtime. Pobrecito. Entonces empiezo yo y Daniela durante todos estos meses dando follow-up.
Y empiezo yo, y Daniela, tú has llamado machinero, y tú has llamado, sí, padre, tranquilo, todo está. Pero en ese momento digo, vamos a llamarlo, chica. Bueno, padre, si usted tiene, vamos a llamarlo. Y estaba frente a mí, llama machinero, que ya me sé todo lo de las machinas, ya yo soy experto en machinas. Y entonces llamo al hombre y me dice, hola, padre Willy, que no sé cuánto. Digo, oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Aquí estoy en la isla, que no sé cuánto. Digo, bueno, tú estarás por ahí, pero nos tienes anotaditos, ¿verdad? Dice, no. Yo una vez tuve un accidente, que era en casa de era mi hermana, ahora la tiene mi sobrina, que yo camino muy rápido y ella tiene un ventanal precioso que da al patio, a la piscina. Y lo habían limpiado, ahora tienen unas calcomanías, pero después que yo lo rompí. Pero yo me acuerdo que yo venía con agua en la mano, y yo venía taca, y ¡bángana! Rompí el cristal. Perdí el conocimiento. Ese golpe, yo me acuerdo que fue un frío, una cosa, imagínate tú que yo venga a la velocidad, rompo la puerta de cristal porque yo no la vi. Eso fue cuando él me dijo a mí que no. Yo sentí una náusea porque yo dije, ¿pero cómo? Dice, no, padre, oiga, mi papá, mi hermano y yo decidimos que lo que no da dinero no lo apuntamos. Si yo no llamo, llega la semana. Entonces yo digo, chico, pero por favor, no me deje así, ayúdame. Ayudarle a usted perdiendo dinero yo. Tenía una gana de decirle, pero no puedo. Soy cura y uno es cristiano, pero todos los talleres del hombre los cogí yo y los puse en práctica. Entonces empezó el julepe, que no venía. Entonces, hasta que entonces a través de una persona de la parroquia, Moreno, todo el mundo ahí, hicimos un trato, y ¿saben cómo fue el trato? Que yo este miércoles, hoy es casi domingo, lunes, martes, tengo que entregarle un cheque de $12,000. Porque siempre nosotros damos ese dinero al final. Yo no tengo 12,000 pesos en la parroquia, no los tengo. De la parroquia pobre. Y yo dije, mira, ok, ven a buscar el cheque el miércoles. Y una persona anoche me dijo, padre, tranquilo, aquí está el cheque. Anoche fue que hubo feria aquí. Así que como ustedes no vengan a la feria, que yo no me entere. Así que, ¿por qué? Porque, y es que no. Bueno, padre, que una feria sin pachina, porque la gente nada más que a comer no va a venir. Y quiero que sepa que este año tenemos 3 grupos para cada día, además de los otros. Viene el mago, viene la banda de la policía. Pero este año tenemos el gran combo, Joseph Fonseca y Límite 21. Para un día tenemos a Luis con la bohemia, que vienen unas voces, o sea, tremendo. Entonces por eso es que me decía, padre, no la suspenda. Nunca hemos tenido estos 3 hits cada uno. Digo, pero yo no. Entonces era esto. Yo llevo 4 días que yo no duermo, porque yo duermo muy bien. Es que tenía porque yo soy el que tengo que hacer la decisión. Le dije, mira, Señor, yo no voy a terminar, ya yo estoy agotado. Dime si tú no quieres la feria, si no hacemos la feria. Y yo digo que fue una prueba, porque eso fue. Así que la feria es del 26 al 28, con ella se cierra el campamento. Va a haber kiosco, este año hay otro kiosco que es de Argentina, va a haber de todo, pero hay que respaldar estas cosas. Entonces, también tenemos el escape romántico, que creo que todavía hay 4 espacios. Si usted tiene pareja, vaya, esto es una experiencia muy bonita. Dedíquese ese tiempo. Y ese día, que es el día del escape romántico, cuando vengamos, se termina el 4 de agosto, que es domingo, termina el escape, que nos vamos desde el jueves. Y entonces, el día 4, escuchen bien, que es domingo, hay 3 misas. Una misa a las 8, como siempre, tenemos competencia. Tenemos a las 10, a las 11,
Y a la 1 de la tarde, escuchen bien, hay una misa para los matrimonios que se fueron en el escape, que van a venir aquí van a renovar sus votos y después ellos tienen un almuerzo de clausura. La misa de la 1 está abierta para todo el mundo que quiera venir. Ya, no es para los matrimonios, no, sí, es para ellos, pero no significa que es exclusiva. Así que si ese domingo usted quiere venir a la misa de la 1, fantástico, porque entonces yo, que es el día del sacerdote, el 4 de agosto es el día del sacerdote y del párroco. Es el día del Santo Cura de Ars, era el día del párroco, pero el Papa Benedicto dijo, no, el cura de Ars, aparte de ser el cura de los párrocos, y es el Día Internacional del Sacerdote. Y es el día también de los párrocos, así que eso es. Y después entonces vienen otras cosas como la Asunción de María, que es el 15 de agosto, misa solemne, el desayuno de oración, el 7 de septiembre, que viene el Orfeón Caribeño de Randy Juarbe, la Virgilia de la Virgen de la Caridad. Y por último, que pido oración, vamos a tener desde ahora 2 retiros para jóvenes adultos de 20 a 25 años. Este retiro básicamente va a ser para nuestros jóvenes adultos, pero yo lo voy a poner hasta el 15 de agosto, después de ese día hay 40 espacios. Después de los que no se apuntaron, yo lo abro porque para qué, si los que no lo están aquí no lo aprecian, pues va a ser el primer grupo, va a ser para niñas, 13, 14 y 15 de septiembre, y el fin de semana siguiente para los varones. ¿Dónde va a ser? Hasta ahora va a ser aquí. Vamos a habilitar pues, sleeping bags y eso. Sí, tenemos una casa, porque la casa donde íbamos a ir, que era en el campo, la vandalizaron y le llevaron hasta los cables de la luz. Entonces la persona me dijo, padre, yo no creo que yo tenga arreglado toda mi casa, pues una casa grande, entonces pues las otras casas de retiro valen muy caras. Una casa de retiro, pues muchachos, son $100. Y yo no le voy a decir como hecho que no voy a un retiro porque no tiene 100 pesos. Así que haremos sleeping bag, lo que fuera, duchas portátiles, lo que fuera. Y como son hembras y varones separados, pues entonces más o menos uno se entiende. Así que esto le digo, esto es para ustedes. ¿Qué cosa hay aquí que es para mí? Ninguna. Pero ustedes se merecen, pues yo soy su cura. Y los curas, curamos. Pero yo puedo servir la mesa, pero no puedo comer por usted. Eso le toca a ustedes. Aprecien lo que tienen, porque yo no voy a estar aquí siempre. Así que después no quiero lloradera. Ay, padre, no. Canta y no llores. Esa es la vida. Porque la gente después, ay, 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 me acuerdo, ay, 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 ay. Lo traigo los mariachis y lo cantamos. Ahora, porque mañana a lo mejor no existe. Y lo único que a usted le queda es el recuerdo de lo que usted celebró. Las buenas memorias. Porque es muy triste decir, si yo hubiera, y eso lo dijo un ciego que nunca vio. Cuidado, porque Dios a veces pasa, Raymond, y no vuelve. Y no vuelve. Así que, ahora antes de la bendición, le voy a pedir a Rafi, a Lili, que venga para orar por ellos, para que tengan paciencia, porque esta pobre infeliz ha estado con esas entradas, que tiene unas ojeras, que no hubiera estado ahí como la Llorona, como la película esa. Pero la pobre, porque ella es la que tiene que dar la cara. Y si nosotros no llevamos, hay que pagar por lo que no. Y los fantasmas que pueden haber allí en ese lugar no creo que paguen por la comida. Así que ustedes no saben. Si ustedes quieren saber cómo es esto, métanse a la parroquia, que todo aquí. Mira, Luisito, ¿desde cuándo tú llevas con el escape, Luis?
desde finales del año pasado y llaman Mario y de esto. Y la gente lo que pasa es como las flores, qué bonita, pero esas flores las hacen gente aquí. Una dice, ay padre, qué jardín y qué niño muerto. Eso lo hacen 2 señoras y si no son ellas es Viviana. ¿Usted alguna vez le ha dado las gracias a la gente que hace las flores? No seguimos, no podemos seguir cogiendo las cosas por nada, eso no se hace. Pero hay gente que viene y se va y lo que tiene puesto es un impermeable. A mí que me resbale todo. Eso no es cristiano, hermano. Si usted va por el camino de la vida y no ve los que están en el camino desnudos y apaleados, ¿qué clase de cristiano es usted? Y a veces es aquí mismo en casa. Así que vamos a ponernos de pie, Lili y se ponen uno frente al otro. Y Señor, extendemos nuestras manos hacia ellos, pidiendo que tú les bendigas, que estos 23 años pues sigan renovados hoy y que con su hija Lía puedan seguir viviendo en familia y que esta vivencia como familia pueda traducirse en el servicio que llevan a cabo con sus matrimonios Caná, Rafi en los custodios de lo sagrado en la parroquia, y que a través de la niña todos ellos comprometidos con su fe en algo concreto puedan así ser recipientes de tu bendición. Que Rafi sea para Lili, Lili sea para Rafi, fuente de santidad, de crecimiento, de amor mutuo y sobre todo de una intimidad tal que los que vienen en contacto con ellos puedan sentir tu presencia reflejada en sus vidas. Y ahora, Señor, te pedimos que tu bendición descienda de una manera muy especial sobre ellos y sobre todos los aquí presentes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas felicidades. Y hermanos, quedemos en paz, nuestra misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Lili, si alguna persona desea algún boleto para ir a celebrar nuestro aniversario, estar en este momento en la oficina parroquial. Hermanos, el mandamiento está muy cerca de ti. Cúmplelo. Vete y haz tú lo mismo, nos dice el Señor.